En el video del día de hoy seguiremos trabajando con derivadas parciales por definición, pero en este caso realizaremos la derivada de una función que consta de tres variables, en este caso x, y y z. Vamos a realizar la derivada parcial con respecto a x. Muy bien, el ejemplo nos dice, determina la primera derivada parcial con respecto a x de la función x, y, z, que es igual a 2xz más el seno de 2xy. Muy bien, nosotros en un video anterior ya habíamos revisado la definición de la derivada parcial, pero en este caso vamos a checar cuál sería la pequeña adaptación si en lugar de tener dos variables contamos con tres variables. Si observamos, realmente tenemos lo mismo. La variable que estamos derivando o con respecto a la que estamos derivando es x, entonces en donde va a aparecer la variación es en la variable x y solo en la primera función. Recordar que la segunda función, que es la que está restando, esa la escribimos tal cual. Muy bien, pues pasemos a ver cómo se resolvería esta derivada parcial utilizando la definición. Lo primero que vamos a hacer es reescribir nuestro límite para ver cómo quedaría y ver qué es lo que podemos hacer para resolverlo. Entonces lo que tendríamos es lo siguiente. El límite, cuando delta x tiende a 0, de la función. Entonces tenemos nuestra función y todas las partes donde tengamos x, en lugar de solo escribir x, vamos a escribir x más delta x. Eso nos dejaría con lo siguiente. 2 y nuevamente en lugar de escribir x, escribimos x más delta x. Seguiría la z más el seno de 2x, pero no escribimos x más delta x. X más delta x, y luego restamos nuestra función tal cual la tenemos, que sería 2xz más el seno de 2xy, y todo esto dividido entre delta x. Muy bien. Naturalmente, si yo sustituyo mi límite directamente, bueno, más que mi límite, mi valor, al que tiende delta x, se me va a indeterminar porque tenemos una división entre cero. Vamos a empezar a desarrollar nuestras funciones que tenemos para ver qué es lo que podemos hacer para quitar esa indeterminación. Lo primero que vamos a hacer es quitar todos los paréntesis que se puedan, ya que algunos paréntesis son del seno y entonces pues no los podemos quitar, pero vamos a ir quitando lo que se pueda. Ok, entonces podríamos escribir lo siguiente. El límite de delta x cuando tiende a 0, esta parte la podemos quitar. Sería 2 por x, 2x y le ponemos también la z, luego 2 por delta x y le ponemos también la z, para así ya tenerlo separado. Quedaría 2xz y por otro lado más 2 delta xz. También si la z les causa como conflicto la pueden mover del lugar, no pasa nada. Podemos escribir 2z delta x y ya sabemos que con eso no hay problema. Luego tenemos más el seno y vamos a ver el argumento cómo quedaría. Quedaría 2xy más 2 delta x y la y. ¿Qué fue lo que pasó? Multiplicamos el 2 por x y eso también está siendo multiplicado por la y. Esta y incluso la podrían acomodar aquí adelante si les causa conflicto tenerla en la parte trasera. Y aquí en el siguiente lo único que va a pasar es que pues van a cambiar nuestros signos. Este menos va a cambiar el signo de este y de este. Entonces lo hacemos. Menos 2xz menos el seno de 2xy. Todo esto dividido entre delta x. Muy bien, recordar ahora también que yo puedo separar esto en varios límites, pero antes de separar vamos a quitar lo que se puede. Observar que así directamente lo único que podríamos eliminar es esta parte. Tenemos 2xz menos 2xz. 2 menos 2 es igual a 0. Entonces quitémoslo y vamos viendo qué es lo que nos va quedando. Y también de una vez podemos ir separando nuestros límites. En este caso, podemos separar este que no tiene seno y no hay ninguna manera posible como de juntarla con estos dos
que a lo mejor podamos usar alguna función o alguna identidad de senos para poder acomodarlos, pero pues este de aquí queda totalmente fuera de esos posibles planes, entonces de una vez lo vamos a separar en otro límite, quedando lo siguiente. Muy bien, ya reescribiendo nuestro límite nos quedaría esto. Es exactamente lo mismo que esta parte, solo eliminamos esto y lo separamos. En una parte separé este límite, que recordar que cuando tenemos un signo más y menos lo podemos hacer, y por otro lado separamos o dejamos los que tienen seno. En este caso los dejé juntos porque observar que este argumento tiene algo similar, entonces tendremos que ver si hay alguna función o alguna propiedad de las funciones trigonométricas que nos puede ayudar a simplificar esto, ya que así como tal, pues nuevamente nuestro límite se nos va a indeterminar, pero el límite que está en la parte izquierda ya lo podemos resolver. En este caso, nuestra indeterminación se elimina ya que la tenemos en la parte de arriba y en la parte de abajo, entonces nos quedaría el límite de una constante, que en este caso pues es la misma constante. Entonces quedaría lo siguiente. Muy bien, ahora lo que vamos a utilizar es una propiedad que tenemos para cuando contamos con lo siguiente. Si nosotros ponemos atención, tenemos algo de la siguiente forma. El seno de A más B menos el seno de A. Si ustedes observan, esto de aquí es exactamente a esta parte, entonces lo que podemos hacer es recurrir a ciertas igualdades o relaciones que tienen nuestras funciones trigonométricas. Entonces vamos a encontrar que esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. Muy bien, entonces todo esto que tenemos aquí lo vamos a sustituir por esto para ver si nos sirve de alguna forma. Donde naturalmente x trabajaría como 2xy y la parte de y como nuestra segunda parte del argumento, que es 2 delta xy. Entonces vamos a sustituirlo y ver si esto nos ayudaría en algo. Muy bien, vamos a empezar a trabajar el resultado y recordar que también la multiplicación la podemos separar en los límites, entonces nos vamos a aprovechar de eso para poder empezar a resolver estos límites, obteniendo lo siguiente. Muy bien, observar que en este caso, como teníamos la división de 2 entre 2, eso ya no se escribió, y también observar que este límite ya lo podemos resolver. Si resolvemos este límite cuando delta x tiende a 0, esta parte de aquí se nos haría 0 y entonces esto de aquí nos quedaría como una constante y como ya lo mencionamos, el límite de una constante es la misma constante. Entonces nos quedaría lo siguiente. Muy bien, ahora sí nos queda este problema, que es un límite que por más que lo hemos trabajado, no se puede quitar la indeterminación, pero sin duda mejoró. Observar que ya como tal no es una indeterminación de algo sobre cero, sino una indeterminación de 0 sobre 0, lo cual nos da oportunidad de trabajar con un teorema que se llama L'Hopital. En este caso, primero hay que verificar que mi indeterminación sí sea de la forma 0 sobre 0. En este caso, observar que tenemos lo siguiente. En la parte de arriba nosotros tenemos el seno de delta xy y tenemos que delta x tiende a 0. Entonces, en realidad es como si tuviéramos el seno de 0. El seno de 0 en este caso es 0. 0 por 2 sería 0 y en la parte de abajo pues directamente es 0. Entonces, tenemos 0 y tenemos 0. En este caso, cuando tenemos esa opción en un límite, podremos usar este teorema. Veamos qué es lo que nos dice el teorema. El teorema nos dice que si tenemos dos funciones f y g y que su límite es de la forma 0 sobre 0, también en este caso infinito sobre infinito, entonces si nosotros sacamos el límite del cociente de estas funciones, es lo mismo a obtener el límite de las derivadas. Y muchas veces eso nos ayuda a resolver los límites que están indeterminados. Ese va a ser nuestro caso. Entonces, ¿cuáles son nuestras funciones? Nuestras funciones se verían de esta forma. F de x, para no revolvernos, vamos a quitar el delta x y solo vamos a dejar x para no causar confusión a la hora de la derivada, ya que quizá para unos es más complicado derivar si dejamos el delta x. Entonces, no pasa nada, nada más nosotros ya sabemos que en este caso
a nuestra función no es solamente la x, sino que por ahí tiene la delta de x, entonces la tenemos que considerar, pero para la derivada lo vamos a hacer así. El 2 no lo vamos a considerar porque el 2 lo podemos sacar. Este 2 de aquí lo podemos sacar. Entonces solamente nos vamos a quedar con el seno de xy. Y nuestra función g de x, que es la que está en el denominador, sería x. Calculamos la derivada, f' de x, la derivada del seno es coseno. Coseno de u por la derivada de u, que en este caso es derivada respecto a x, entonces el x se hace 1 y nos queda la y. Quedaría de esta forma. Nosotros ya sabemos que el 1 no es necesario escribirlo, pero lo escribo para que sepan que sale de esta parte, de derivar el argumento. Ahora, g' de x, en este caso, pues quedaría solamente el 1, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a ver si este límite ya lo podemos resolver. ¿Cómo quedaría ahora sí nuestro problema? El 2z ya lo contestamos, el 2 quedamos que lo íbamos a sacar y entonces nos quedaría el límite cuando delta x tiende a 0, ya en la parte de arriba quedaría la y, el 1y, lo podemos poner en la parte de adelante, ahorita lo sacamos, no pasa nada, del coseno, ya ahora sí podemos poner nuestra delta, delta xy, y en la parte de abajo, pues ya simplemente nos quedó 1, y esto recordar que multiplicaba el coseno de 2xy. Muy bien, este límite sí ya lo podemos calcular, podemos sacar lo que no depende de nuestra función, que sería la y de hecho ya también el coseno lo podemos anotar en la parte de adelante. Nos quedarían 2z más el 2, la y, el coseno también lo podemos anotar adelante. El 1 ya no es necesario anotarlo y nos quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 del coseno de delta xy. Ese límite ya es muy fácil de comprobar porque al final del día quedaría el coseno de 0 y el coseno de 0 en este caso es 1. Entonces nuestra respuesta sería 2z más 2y coseno de 2xy por 1, que no altera en nada. Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que la derivada parcial de f con respecto a x es 2z más 2y por el coseno de 2xy. Y esta sería nuestra respuesta final. Muy bien. Sé que se utilizaron diferentes trucos a lo largo de este problema, pero recordar que para llegar a este tema de límites es algo que tenemos que dominar. Entonces, pues ir repasando poco a poco e ir observando cuáles son las distintas propiedades que podemos ir utilizando, ya que principalmente esta propiedad de aquí, pues a lo mejor antes de poder llegar a ella, quizá tuvimos que haber intentado con otras. Muy bien, pues esto sería todo por el video del día de hoy. Nos vemos en otro siguiente video.